habíamos llegado hasta la especialidad, ¿no? Decíamos bueno, habíamos hablado en realidad de deporte y actividad física, creo que justo nos quedamos ahí, no sé si alguno quiere agregar algo más en relación a este concepto. No habíamos diferenciado lo que era deporte y actividad física, creo que lo habíamos dejado en claro. Si alguno quiere agregar algo con este tema, lo puede hacer, o si no, bueno, cualquier cosa me van interrumpiendo, pero principalmente para poder seguir avanzando. Entonces decíamos que actúa sobre el deporte y la actividad física, en la psicología del deporte, y decimos que es una especialidad. ¿Por qué? Porque si bien todos los psicólogos estamos habilitados para poder intervenir en cualquier campo de la psicología, por una cuestión ética, la psicología del deporte tiene una especificación que tiene que ser conocida como especialidad, digamos, ¿no? Como, a ver, si bien un psicólogo que tal vez esté formado en psicología laboral o en psicología forense, por darle algún ejemplo, ¿a usted le parece que si bien está habilitado, va a tener los conocimientos de lo que implica intervenir en deporte? Yo les voy a presentar una principal diferenciación de lo que es la psicología, por ejemplo, clínica, o la psicología forense, con la psicología aplicada al deporte. La principal, a ver, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué diferencia creen que hay entre un psicólogo que trabaja en una clínica psicoterapéutica o que trabaja, por ejemplo, en una empresa de recursos humanos, trabajando con factores propios de esto, ¿no? De los recursos humanos, con un psicólogo del deporte? ¿Qué diferencia encuentran ustedes en el campo de intervención? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué creen de que un psicólogo que trabaja en deporte tiene que estar especializado? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué se les ocurre? Lo que les salga, ¿eh? Mirá, Ariel, hola, ¿cómo ¿Sí? andas? Hola, buenas tardes. Te digo lo que a mí me parece, ¿no? Sí, obvio. Que lo voy a comparar con otra rama, ahora te lo voy a decir. Sí. Diría que tiene que conocer los deportes aparte, no solamente las personas, Sí. porque si lo ponemos como un nutricionista, el nutricionista también, general, pero también se tiene que especificar para saber lo que cada deporte requiere. Excelente. Sí, excelente. Conocer la cultura y la característica del deporte es una herramienta fundamental. Sí, estoy de acuerdo con vos. Bien, ese es un motivo por el cual el psicólogo tiene que estar especializado, ¿no? En conocer lo que es el deporte y lo que es el deportista. En ese tipo de deporte, con esa cultura, ¿no? Y vos, está muy bueno lo que decías esto del ejemplo con el nutricionista, porque bueno, en esto ustedes por ahí tengan más información que yo, pero obviamente no es lo mismo el cuerpo que necesita una persona que levanta pesas con un velocista, ¿no? Con un maratonista, o un jugador de fútbol, ¿no? Con un jugador de rugby, que son deportes más o menos parecidos, pero fíjense de que la composición de cada uno es distinta, ¿no? Y a nivel emocional también pasan distintas cosas. Por eso me parece que es importante poder pescar esto, ¿no? Que dice el conocimiento del campo donde se va a trabajar. Esto me parece fundamental. Y hay otra cuestión que diferencia mucho a lo que es la psicología del deporte con otro tipo de clínicas u otro tipo de intervención, es que en la parte psicoterapéutica, en la parte clínica, nosotros trabajamos a partir de un síntoma, ¿no? Trabajamos a partir de un malestar, trabajamos a partir de algo, de algún padecimiento, de algo que el paciente viene a veces con angustia, o a veces con algo más marcado, una cuestión más vista en el cuerpo, o a veces en otros lugares, donde se parte desde un padecimiento. Y no digo de que en la psicología del deporte no pase esto, pero sí, como decíamos al principio o hace unos minutos, nuestro objetivo es potenciar el rendimiento, ¿no? Entonces, muchas veces nos toca intervenir desde factores clínicos, pero siempre focalizados en poder optimizar el rendimiento, siempre focalizados en lo que tiene que ver con la cuestión deportiva, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que un deportista viene a plantear algo que le sucede en su vida y que muchas veces tiene que ver con el deporte y muchas veces no. Muchas veces son factores que son externos a la práctica deportiva, que terminan influenciando, por supuesto, porque no son dos factores, no son dos cosas externas. Por eso le decía que nuestro mayor objetivo, nuestros mayores objetivos son optimizar el rendimiento y preservar la salud mental. O sea que siempre vamos a tener una intervención clínica. Pero también nos puede pasar, y me ha pasado a mí en el club,
por ahí de tener un caso que te excede. Por ejemplo, un chico que tiene problemas de adicciones, ¿no? O algún deportista que tiene un problema tal vez de algún TOC, digamos, ¿no? Algún trastorno obsesivo compulsivo, o cuestiones que tengan que ver con fobias, ¿no? O con pánicos, y que muchas veces tienen que ver con el deporte, y obviamente es un campo que se puede abordar mucho más fácil, y muchas veces no. Muchas veces son cuestiones que vienen desde la casa o que vienen de otra situación familiar que muchas veces podemos llegar a conocer, otras veces no. Entonces, lo que quiero diferenciar es que el psicólogo del deporte trabaja muchas veces desde la salud y lo que buscamos es potenciar rendimiento, ¿no? Y por ahí el psicólogo clínico muchas veces parte desde un síntoma, de un padecimiento. Profe, pero también, por ejemplo, en los deportes me parece re importante el tema de si bien no es en general con patologías, pero la patología, por ejemplo, de lo que es el trastornos de alimentación. Hay muchos deportes, sobre todo la parte más exigente, ¿no? Que es la de alto rendimiento, que se dan. Hay deportes que por ahí uno no lo piensa tanto, pero no sé, por ejemplo, en patinaje hay un montón de trastornos de alimentación por el tema de la forma del físico, todo. Creo que hay en todos los deportes eso, ¿no? En la parte así como súper exigente, y eso es una patología, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, esto que vos marcás, muchas veces, digamos, tiene... Disculpá, Natalie, que me frené un segundo porque me avisaron que no estaba grabando y... Bueno, no sé por qué se configuró así. Perdóname, ahí ya me fijé. Sí, totalmente. De hecho, bueno, este ejemplo que vos marcás es muy, muy importante porque tiene que ver con el tema de, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? De la manera en que vos por ahí lo planteás, sí, es donde por ahí más nos toca intervenir, ¿no? Incluso en lo que son los hábitos, el entrenamiento invisible, la información, la prevención, tratar de generar ese tipo de herramientas que ya cuando me meta en la próxima lámina vas a ver que tenemos un montón de campos de intervención y esa es una de ellas. Pero me vino bárbaro tu ejemplo, porque nosotros, por ejemplo, en un club, o al menos donde me toca intervenir a mí, hay un montón de cuestiones vinculadas a esto que vos lo podés trabajar en equipo con un nutricionista o con el médico, pero supongamos que ese deportista tiene un trastorno de alimentación, ¿no? Más grave, una bulimia, una anorexia, desde el club es muy difícil intervenir. Y ahí fíjate que es la delgada línea. Cuando pasa a una instancia donde una cosa es que vos trabajes con un deportista para que se alimente bien y si tiene algún tipo de mal hábito lo puedas corregir y demás. Ahora, si eso se transforma en un trastorno de alimentación y probablemente lo derivemos al UBA o derivemos a alguna otra institución que esté más específica de ese tratamiento, ¿no? Porque a nosotros nos termina quedando corto muchas veces ese tipo de situación. Pero bueno, ahí es donde define la ética, digamos, ¿no? Ahí es donde uno ve hasta dónde puede y hasta dónde no. A mí me ha tocado pasar por una situación muy grave en el club, que seguramente muchos sabrán de qué se trata, otros por ahí no, la verdad que no tengo ganas de hablar de eso, pero bueno, fue una situación donde hubo abusos y donde desde el club nosotros pudimos reconocer la situación, pudimos ejecutar la denuncia y bueno, todo lo que eso generó, pero una vez que esos chicos continuaron con nosotros, primero por orden judicial y también por decisión mía, yo no los podía atender a esos chicos. Me resultaba totalmente, era algo ineficiente, ¿no? Necesitaban esos chicos tener un tratamiento con colegas que estén especializados en ese tipo de situación, ¿no? Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo donde después obviamente me pasa, y yo tengo formación clínica, de que un montón de chicos a la edad con la población que yo trabajo tienen problemas en la casa, y obviamente se trabaja, digamos, no se trabaja de cuestiones terapéuticas. Además, mi modo de abordaje, y yo ahora se los voy a presentar, es desde el cuerpo médico. Y yo trabajo con los chicos muchas veces más en cuestiones de salud mental, digamos, propias de un adolescente, de un niño, o de un joven adulto, si queremos con esa palabra, un chico de 20, 21 años, 22, que también trabajo, chicos ya están en primera, y que tiene otro tipo de desarrollo, no solamente físico, sino emocional, sino también de vida. Entonces, ante cada situación uno obviamente trabaja desde un lugar terapéutico, pero aclaro que hay ciertas situaciones donde te excede, y cuando te excede tenés que aprender a derivar, digamos, ¿no? Que es una de las cuestiones que a veces... No, claro, sí, dejar de tenemos... lado, digamos, el ego profesional y derivarlo a alguien especificado, pero yo me refería más que nada al tema de tener las herramientas para poder detectar esas cosas. Es ¿no? que... O sea, obviamente va a acceder, al menos de todos los que estamos acá, salvo alguien que se dedique en específico, va a acceder a
a nuestras capacidades y vamos a tener que indefectiblemente derivarlo, pero a lo que voy es eso, es el poder tener esa capacidad mínima, aunque sea, de detectar el problema. Sí, ese es el gran objetivo de esta materia, Natalie, que ustedes puedan adquirir un montón de conceptos teóricos para poder bajarlo a la práctica, digamos, ¿no? Y que a partir de ese conocimiento puedan ir encontrando indicadores de algo, ¿no? De algo que no está bien, que ahora vamos a meternos un poquito más de lleno en eso, pero sí, la idea es poder generarles a ustedes un conocimiento para poder detectar y a partir de eso intervenir. En muchas de las situaciones van a poder intervenir directamente ustedes. Y en otras, quizás tengan, si tienen la posibilidad de que haya un psicólogo o psicóloga dentro del staff, seguramente podrán derivar. Y en otros casos, donde en muchos lugares no hay profesionales de la salud mental, bueno, ahí sí, ya o fijás si podés resolver vos o derivás. Pero todo parte del poder detectarlo. Y detectar parece una soncera, una cosa tonta, pero no. Es lo más difícil muchas veces. Y principalmente en el deporte, que lo hablábamos un poco con el grupo anterior, que muchas veces cuesta que el deportista se te acerque y te diga, che, tengo miedo, o me está pasando esto en mi casa, o me pasó esto con un compañero, o me pasó esto en el colegio, o me pasó esto con mi novia, o me pasó esto con mi novio, qué sé yo, cosas que uno a veces no piensa que pueden estar sucediendo, porque cuando estamos en la práctica del deporte a veces se mira solamente el rendimiento y no la persona que está detrás de eso. Y bueno, esto es lo que Natalie decía muy bien, ¿no? Nuestro gran objetivo es poder identificar, pescar qué es lo que está pasando y a partir de eso poder intervenir. Voy a avanzar con la definición y vamos a ir recortando esto del pescar, ¿no? Del reconocer. Decía entonces que, bueno, es una especialidad, recién lo estábamos debatiendo, que tiene por objeto el estudio científico. Quiero hacer hincapié también en esto, porque, ¿por qué decimos que es el estudio científico? Porque nosotros trabajamos con toda una batería de test y de herramientas que nos permite a nosotros poder primero evaluar, después diagnosticar y después también planificar, ¿no? A partir de toda esa evaluación. Bueno, todos esos test tienen aval científico. No es que nosotros evaluamos porque sí o inventamos algo. Tienen aval científico. Entonces, a partir de eso, es que esta ciencia también se puede estudiar y se puede la cosa más consistente desde el lugar científico, digamos, ¿no? Y que a partir de eso se pueda tener un aval para poder intervenir. Entonces, esto también lo quiero subrayar, digamos, ¿no? Si tuviésemos un resaltador amarillo, especialidad, hay que marcarlo porque no cualquiera puede intervenir en este tipo de situaciones. Y decíamos que el estudio es la subjetividad de la persona que participa en el deporte. Bueno, la subjetividad tiene que ver con el ser, digamos, ¿no? Con la cosa más humana del deportista, ¿no? Y en la parte humana, lo que recién hablábamos, implica a veces vérselas con la ansiedad, vérselas con el miedo, vérselas con el no poder cumplir un objetivo, o con la otra parte, digamos, la más linda, ¿no? El hecho de poder cumplir un objetivo, de motivarse, de poder ir desarrollándose en lo que están haciendo y a partir de eso poder, bueno, el gran objetivo, digamos, ¿no? de cualquier chico que arranca la actividad y en la práctica deportiva en la infancia, ver si se puede ir generando el campo, de poder ir allanándole el campo para que ese chico no solamente continúe, sino que busque perfeccionarse y en el mejor de los casos tal vez sea su profesión en el día de mañana. Pero una de las cuestiones con las que nosotros trabajamos en relación a la subjetividad tiene que ver con esto, ¿no? Con acompañar los objetivos que cada deportista se va poniendo a lo largo de su carrera, ¿no? Y nosotros tenemos que estar muy atentos con esto. Sí. Yo quería consultarte cuál es el límite de la psicología del deporte. Digo, porque termina siendo una persona que practica un deporte y que está, la psicología del deporte, como decía recién, está como orientada, digamos, específica al deporte que practica, sí, y trata como de abarcar desde ese lugar. Pero digo, ¿tiene algún límite hacia afuera, digo, con un deportista que tiene problemas, como vos decías, quizás están relacionados al deporte o quizás no? Digamos, ¿se mete para ahí o hay un cierto punto en el que ya ahí no podemos, no te podés meter, no nos podemos meter? Y es como, no, eso ya se trabaja desde otro lugar. Sí, bueno, un poco lo que tratábamos recién de hablar, de armar algo con la compañera Natalie, ¿no? Que decíamos que bueno, que sí, que uno, a ver, intenta
intervenir sobre ese deportista en cuestión, ya sea por una cuestión problemática, a veces por cuestiones de la vida personal y a veces por cuestión de carácter o de educación o formación que traiga ese chico en cuestión y demás, donde sí, un montón de veces nos hemos encontrado con un montón de límites, a veces del entorno, a veces personales, a veces del desarrollo, porque a mí me toca trabajar mucho con adolescentes, ¿no? Entonces, por ahí el chico que uno lo recibe en 9ª división recién tiene ganas de hacer cierta mejoría, que capaz que sí es muy talentoso cuando ya está cerca de llegar, porque ya se dio cuenta de que se le termina el tiempo, porque demás. Entonces hay un momento donde a veces ese futbolista o ese deportista, digamos, hace el clic y labura sobre esas cuestiones. Y muchas veces te das cuenta que no, digamos, ¿no? De que uno intenta, va por un lado, pone uno, saca al otro, como si fuese un técnico, ¿no? Pones una línea de 4, pones una línea de 3, buscás la manera, ¿viste? Sacás uno, pones otro, y a veces lo lográs, y muchas otras, lamentablemente no. Lamentablemente me ha pasado de trabajar muchísimo con algún que otro chico y lamentablemente no se pudo modificar, digamos. Creo que son más perdidas que ganadas, pero bueno, uno lo que hace siempre es intentar agotar recursos y bueno, cuando la problemática la podemos definir desde nuestro lugar, laburamos en conjunto, ya sea con el cuerpo médico, con los cuerpos técnicos, y cuando no, bueno, se deriva, o bueno, después está esa gran angustia que nos tenemos que encontrar todos. Hace poco estaba mirando un programa, se llama Capitanes, no sé si alguno de ustedes lo vio, que lo dan en Deporte B, que está buenísimo, son entrevistas a distintos deportistas de distintas disciplinas, que generalmente son capitanes o líderes, y cada uno habla desde el rol que tiene. Y una vez vi a un entrenador de atletismo, que él contaba que era muy... Disculpen, ¿a ustedes estas cosas les interesa o termina siendo como aburrido contar este tipo de ejemplos? Digo, ¿no? Quisiera que esto sea entretenido para todos. ¿Vamos bien? Cualquier cosa me dicen. Dale, Ariel, dale. Cuestión que... No, está bueno el ejemplo. A mí bueno, me parece perfecto. bien. Este entrenador era muy obsesionado con el tema del peso, ¿no? Con el peso de sus deportistas. Y él, bueno, en esa ida y vuelta, tenía una charla con el Oveja Hernández, ¿no? Que también fue un entrenador, o es un entrenador de la elite, del básquet, y entre los dos iban debatiendo, ¿no? Y este entrenador de atletismo le decía que él no soportaba que sus atletas estén fuera del peso, porque él decía que independientemente de cómo sea el resultado, si sus atletas están fuera del peso, ya está dando ventaja. Y él como entrenador no soportaba ese tipo de situación. Entonces empezó el debate, ¿no? De, bueno, ¿y qué se hace con este tipo de deportista? Porque el deportista de atletismo en este país, muchas veces es amateur, digamos, ¿no? Tiene su trabajo, tiene su, qué sé yo, en el mejor de los casos, alguno estudia, se forma y demás, y mientras tanto tiene que entrenar. Entonces, no son las mismas condiciones que un deportista de elite de fútbol o de básquet o de rugby, ¿no? Si juegan en otro país. Convengamos que no son las mejores condiciones, ¿no? Entonces, en ese intercambio, el Oveja Hernández le decía, yo tenía un jugador que era enloquecido por el helado, pero los 10 meses que duraba la temporada no probaba una cucharada de helado. Y ese deportista era Emanuel Ginóbili, ¿no? Entonces los dos se quedan así y le dice, wow, ¿no? Entonces el deportista le dice, el entrenador de atletismo le dice, ¿cuántos Ginóbilis conoces? ¿No? Le decía, por eso es uno solo, digo, ¿no? Por eso el tipo tiene esa cabeza y durante los 10 meses se cuida como se tiene que cuidar. Entonces empezaron a hablar de qué pasa con los terrenales, ¿no? Y el tipo decía de que él se preocupaba mucho por el peso de sus deportistas, pero que tenía un límite, ¿no? Volviendo a la pregunta que decía el compañero. Entonces ahí llegan los dos a la reflexión, porque el Oveja Hernández le dice, ¿y vos qué haces cuando intervenís tantas veces y tantas veces le decís que tiene que hacer tal cosa y no lo hace? ¿Cómo haces? Entonces el entrenador de atletismo le responde, y esa es la parte donde nosotros tenemos que aceptar, y acaba la frase. Nosotros los acompañamos hasta donde ellos quieran llegar. Y eso es algo que a veces te tenés que bancar la angustia, y a veces, bueno, uno va con eso, digamos, ¿no? Pero sí, siempre tenemos un límite, digamos, siempre lo tenemos. Y es angustioso cuando te das cuenta de que no va, ¿no? Y buscás y buscás y buscás, pero en algún momento lo tenemos que aceptar, supongo, ¿no? Y yo creo que el límite está ahí, ¿no? Nosotros los acompañamos hasta donde ellos quieran llegar, ¿no? Bueno,
Después, si nosotros allanamos mejor el camino o no, bueno, si esa es nuestra responsabilidad, eso es lo que nos compete, para eso ustedes están acá, se están formando. Por eso es que estamos todo el tiempo intentando adquirir herramientas para acompañar al deportista en ese camino. Ahora, el límite está ahí, ¿no? El límite está ahí. No sé si te respondí, quizás yo me fui para otro lado, pero sí, todo el tiempo tenemos límites, Sí, ¿no? Pero bueno, sí. también tenemos una máxima en la psicología del deporte, que es que siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Entonces, uno se para en el medio de las dos cosas, ¿no? Siempre obviamente intenta de que el deportista mejore. Pero bueno, el límite también es parte de esto y hay que aceptarlo y bueno, lamentablemente así sucede. No sé si te contesté, pero bueno, seguimos. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, decíamos entonces, con respecto a la definición, ¿no? Bueno, la subjetividad de las personas que practican el deporte, y decíamos la optimización del rendimiento, tanto de su desarrollo personal, y acá viene la última parte que dice investigando, enseñando y llevando a la práctica los conocimientos específicos. Bueno, esto lo que quiero dejar en claro es que nosotros intervenimos y también trabajamos investigando y también enseñando. Esto enseñando sería más en la parte de prevención, la parte de poder laburar con los chicos en cuestiones de su propio cuerpo, de su cuidado, de las relaciones sexuales. Hoy también estamos trabajando cada vez más con cuestiones de género. A mí me toca trabajar en un deporte que es ultra machista y últimamente, por suerte, se está elaborando otro paradigma y los chicos también se están animando a poder hablar, a poder decir que a veces tienen miedo. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados a la cosa de, bueno, esto es para hombres y hay que bancársela y como sea, ¿no? Y he escuchado un montón de veces frases como, bueno, esto es independiente y te la tenés que bancar, ¿no? O para jugar con esta camiseta te la tenés que bancar. No sé por qué, es como si fuese algo así a cualquier costo, digamos, ¿no? Porque sí. Digo, ¿no? Y yo entiendo que se la tienen que bancar, es verdad, porque tienen que soportar presiones, pero no porque sí, o no como sea. Digamos, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que permitirle que ese desarrollo se dé de forma armoniosa. Entonces eso nos compete en el poder primero conocer, tiene que ver la motivación, la confianza, cómo la presión termina influyendo y demás, ¿no? Y a veces vemos que en este coso de dale, muchas veces termina generando más presión que motivación, ¿no? No es un concepto tan sencillo de la motivación. Pero bueno, ya nos vamos a ir metiendo con eso. ¿Quedó claro de qué se trata la psicología aplicada al deporte? ¿Qué diferencia hay con otras ramas de la psicología? ¿Y cuáles son los dos objetivos principales? ¿Eso quedó claro? Seguimos entonces, ahí vamos. Bueno, esto es como el campo amplio, acá nos vamos a detener un poquito. Bueno, ¿cuándo creen ustedes, antes de ir a esta lámina, cuándo creen ustedes que intervenimos? ¿No? ¿Cuándo es que el psicólogo aparece en escena? ¿De qué manera? A ver, ¿cómo creen que aparece la demanda? ¿Desde qué lugares pueden decir, che, necesitamos que intervengas en esto? A ver, ¿cómo se le ocurre? Un ejemplo. Del profe, primero y principal, supongo. El profe puede ser uno, sí, el profe, el técnico, alguien que empieza a ver una conducta que empieza como a llamarle la atención, ¿no? Generalmente, hablábamos hace un ratito de lo que es los indicadores que se ven en el rendimiento, en competencia. Generalmente, cuando empezamos a pescar que algo no está bien, son con conductas repetitivas, ¿no? Cuando empezamos a ver que un chico, varios partidos, se está inhibido, o varios partidos vomita, o varios partidos no se concentra, o varios partidos lo expulsan, o varios partidos, no sé, empieza a tener conductas disruptivas, ¿no? Que no son en el equilibrio, no es lo que esperamos. Entonces, cuando eso lo empezamos a pescar en repetición, en lo observable, ahí empezamos a ver que algo no está bien. Entonces, una de las demandas puede partir. Bueno, chicos, lo mismo, en 5 cortamos. ¿Cómo pasa? Pero bueno, yo les aviso, y ya nos metemos en el último bloque. Pero bueno, la demanda puede venir de parte del entrenador cuando empieza a ver algún tipo de conducta, puede venir de parte del propio deportista, que muchas veces es lo más difícil, pero bueno, a mí me pasa, yo estoy hace 7 años en el lugar que trabajo, entonces obviamente los chicos, la mayoría los conozco de que eran chiquititos y hoy algunos están jugando en primera. Entonces, obviamente, en la medida que la continuidad pueda establecerse, que no siempre pasa, uno tiene la ventaja de poder conocer a ese deportista y poder generar ese vínculo que le permita decirle o acercarse, decir, che, tengo que trabajar con vos porque me pasa esto.
Pero muchas veces no pasa. ¿Por qué? Porque el psicólogo ¿a qué está asociado? Está asociado a la locura, está asociado a la debilidad, está asociado al problema. Entonces, a partir de esos prejuicios, el jugador de fútbol, en otros deportes debe pasar, tiene esa cosa de bicho, digamos, ¿no? Que está bárbaro para la hora de jugar, pero es un problema a la hora de poder expresar este tipo de cosas, porque muchas veces piensan que dicen, no, si el técnico me ve con el psicólogo va a pensar de que estoy cagado, o si el técnico me ve con el psicólogo va a pensar de que estoy loco, o si el técnico me ve con el psicólogo va a pensar de que soy un débil, ¿no? Y muchas veces se termina armando eso que termina generando de que el problema no se diga y cuando no se dice, se hace, digamos, ¿no? Un claro ejemplo de esto, que lo estoy trabajando con los chicos del curso de técnico de ACFA. Yo no sé si alguno de ustedes lo vio, pero se lo recomiendo que lo busquen. Hace muy poco Cory habló de la final que perdió en Roland Garros y él contó que el gran problema que tuvo fue que no se animó a decir que tenía miedo. Él sentía de que si podría haber dicho el día anterior o cuando sea que tenía miedo, que probablemente se hubiese liberado de eso. Y él fue a jugar con miedo. Y cuando el partido estaba totalmente favorable, se asustó tanto que empezó a pensar de que por ahí se podía acalambrar o que le podía pasar algo que terminaba influyendo negativamente en la derrota, ya que no saben qué pasó. Se acalambró y terminó pasando todo lo que él tenía miedo. Digo, ¿no? Yo no digo que con una preparación previa esto no hubiese pasado, porque hay que estar ahí en ese momento, pero sí está claro que no se preparó y sí está claro que estas cosas tal vez se podrían haber evitado, ¿no? Cuando uno escucha el testimonio, vuelvo a decirles, perdón si los aburro, cuando uno lee el testimonio, él dice, el día anterior me llevaron a la sala de prensa, a la principal, y lo primero que me preguntaron era dónde iba a festejar cuando gane, ¿no? Entonces, y él dijo, cuando me encontré con todo eso me asusté. Y ahora yo pregunto, ¿no había una manera de predecir de que un día anterior iba a enfrentar a la prensa, que iba a jugar una final, de que... Digo, hay un montón de cosas que el contexto termina muchas veces. Cuando trabajemos presión, que va a ser dentro de un par de clases, vamos a ir dando cuenta que los factores que a veces generan presión son factores externos, que tienen que ver a veces con los ambientes, tienen que ver con los contextos de los deportistas, y también son factores internos, la propia autoexigencia, el propio rasgo de ansiedad o de miedo que tenga cada deportista. Entonces, si hay algo que nosotros, esto respondiendo un poco a la pregunta que recién hacía, creo que una compañera, ¿no? Que hablaba de que quizás a todos, acá no hay fórmulas universales. La importancia del poder conocer y reconocer, ¿no? Cada individualidad. ¿Por qué? Porque ese es nuestro gran desafío. Nosotros en la psicología del deporte sabemos que no tenemos reglas universales. Nosotros hablamos de algo que se llama así como el traje a medida de cada deportista. Cada deportista tiene un propio desarrollo, una propia estructura, y quizás lo que a uno le genera motivación, al otro no. Quizás al otro le genera presión. Quizás a lo que a algunos le genera presión, hay algunos deportistas, como por ejemplo Luis Escola, que dice, a mí las situaciones de presión me generan más ganas, me ponen más alerta, me ponen más tensionado, ¿no? Un poco lo que hablan ustedes del estrés positivo. Digo, de eso tiene que ver, ¿no? Con el poder transformar la presión en motivación. Ese es el mayor objetivo nuestro, pero obviamente no siempre se logra, ¿no? Y hay muchas personas que le traen ciertas, tal vez por historia de vida o por lo que sea, a veces traen un montón de recursos para poder superar las adversidades, y quizás esos tienen otras deficiencias en otros lugares, ¿no? Quizás de concentración, o quizás de otros, y quizás hay chicos que tienen un coeficiente intelectual, no solamente de inteligencia, sino de cultural, que quizás es mayor, y muchas veces pueden soportar o racionalizar algún tipo de situaciones, quizás la de las adversidades, no, digamos, ¿no? Y quizás cuando la cosa se pone media complicada, no tienen ese espíritu de rebeldía. Muchas veces se los tenés que ir formando, digo, ¿no? Y a veces eso se logra y a veces no. Bueno, hay un montón de variaciones que tienen que ver con la individualidad y con la singularidad de cada deportista. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? A partir de esto que vamos a ver ya en el bloque que viene, voy a desconectar y en 5 minutos nos metemos y vamos a trabajar mucho sobre esto, sobre en dónde interviene el psicólogo del deporte y por qué, ¿no? Y con qué herramientas. Así que, bueno, dicho esto, nos desconectamos, nos vemos en... Nicolás habla de profecía autocumplida, fantástico, sí, de eso se trata, sí, absolutamente, buena palabra. Bueno, chicos, nos desconectamos, nos vemos en 5, ¿dale? Perfecto.